Les habla José Luis Sanz y esto es De Corazón a Corazón. Un espacio que hablamos de cosas sencillas, pero cosas importantes. Que abrimos el corazón nuestro y también de nuestros invitados para que de una forma directa ustedes perciban que siempre hay un mensaje, un testimonio, una historia que escuchar. Algo por lo cual poder vivir y también cosas que aprender. Y hoy está conmigo Marcos Gómez. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa. Y hoy vamos a hablar de algo que justamente se llama puertas abiertas. Seguramente que algunos de ustedes habrán escuchado esto, o otros quizás no. Sea de una forma u otra, vamos a descubrir cosas. Para aquellos que lo escuchen por primera vez, conocerán una historia apasionante de cómo nació algo, un ministerio especial para los lugares y sitios más conflictivos, problemáticos o cerrados al mensaje del Evangelio. Y aquellos que quizás ya hemos oído hablar, descubriremos nuevas cosas. Vamos a empezar por preguntas sencillas, por conocer algo para aquellos que quizás no han escuchado algo sobre qué es Puertas Abiertas. Bueno, pues muy buena pregunta. Es un ministerio que comienza en los años 50 y que lo comienza un solo hermano. Un hermano que no tenía recursos, que no tenía quizá las habilidades que a veces nos planteamos tener para tener un ministerio, pero que ha ido creciendo y se ha convertido en un ministerio que da soporte y ayuda a los hermanos de la iglesia perseguida alrededor del mundo y que está en más de 60 países. O sea, que el motivo de este ministerio es de ayuda a hermanos, a los cristianos que están perseguidos en el mundo. Eso es, en cualquier rincón del mundo donde haya persecución alta, muy alta o extrema a hermanos, ahí está Puertas Abiertas, dando soporte, dando ayuda a todos los niveles para que el Evangelio siga su camino allí. Me imagino que la labor de Puertas Abiertas tendrá una parte que se dará a conocer y también pienso, quizás esté equivocado, que habrá una parte que por seguridad y por también guardar un poco a los hermanos que se les ayuda, habrá una parte no secreta, que no es la palabra, pero quizás no tan conocida, ¿no? Sí, sobre todo las personas que trabajan en campo, los hermanos que están liderando los ministerios en estos países donde hay persecución, pues son nombres desconocidos. Todos los nombres de las historias que nos relatan en la web, por ejemplo, son nombres ficticios para proteger la identidad de estos hermanos que están en estos países. Hemos hablado de los años 50, se le llamaba el hermano Andrés. ¿De qué país era el hermano Andrés? Pues el hermano Andrés era de Holanda. Holanda. De Holanda. Sí, sí. Holanda conoció también su persecución de una forma especial y Holanda es famosa también por el diario de Ana Frank y otras cosas. Está Carrie también, la mujer esta que ayudó a judíos, ¿no?, en la época del nazismo. Sí, Corrie ten Boom, sí, que se hizo una película, recuerdo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿de qué manera puede ayudar Puertas Abiertas en un país donde justamente hay persecución? ¿Cómo ayudáis? Pues dotándole de los medios suficientes para subsistir, por un lado, porque al final somos seres humanos que necesitamos alimento, que necesitamos mantas, necesitamos un techo, dando soporte pastoral, dando formación, porque vienen de contextos, a lo mejor de contextos musulmanes donde no saben nada, han conocido a Jesús, pero necesitan ir creciendo en ese aspecto, o sea, digamos, de la parte física, la parte espiritual e incluso la parte de poder ayudarles a formarles en distintos ámbitos de la vida, como es un oficio, porque, bueno, lo iremos viendo, ¿no?, pero hay distintos niveles de persecución y alguno es que directamente nadie te contrata por el hecho de tu fe. Entonces, pues se le dota a esa persona de conocimientos para que puedan empezar con una pequeña tienda o un pequeño taller. ¿Y en cuántos países opera Puertas Abiertas? Pues está en más de 60 países. Más de 60 países. ¿Y cómo conseguís mantener el contacto o pasar las ayudas? Me imagino que habrá mil y una historia, ¿no?, de cómo hacerlo. Sí. El libro del testimonio del hermano Andrés se llama El contrabandista de Dios, ¿no?, porque pasaba Biblias a la URSS. Bueno, hay contrabandistas de Dios hoy día, ¿no?, en cada país y se opera un poco con gente de fuera y con gente local, ¿no?, con pastores, con líderes que hacen esa labor, ese link, ¿no?, entre el mundo occidental o el mundo que provee, digamos, esos recursos con esa iglesia que está siendo, que está intentando ser derribada, ¿no?
¿En qué países hay más persecución? ¿De tinte comunista? ¿Del Islam? ¿De ateísmo? No sé. Sí, bueno, pues el país con más persecución durante los últimos 25 años, a excepción de un año que lo reemplazó Afganistán, es Corea del Norte. ¿Corea del Norte? Sí, con la dictadura que tienen allí, que sería de un tinte comunista. Y luego los otros 4 son musulmanes, ¿no? Sería Somalia, Eritrea, Libia, países ya más, sobre todo en África y en Medio Oriente. Me voy a meter un poquito a adentrarme, porque a lo mejor me quiero meter en la mente de nuestros televidentes y oyentes. Imagínate, Marcos, que de repente recibís noticia de alguien que dice que está siendo perseguido, que quiere ayuda, que necesita ayuda, pero imagínate que a lo mejor la persona esa no es la que dice ser, sino es otra para infiltrarse o meterse. ¿Cómo filtráis? ¿Cómo podéis saber que quien os pide ayuda o con quien tenéis que tomar contacto es la persona adecuada o correcta o que no engaña? Sí, bueno, al final imagino que los que están allí localmente, si contactan con esa persona es porque lo hace a través de otra persona intermediaria y que se conoce, ¿no? Por la zona, por el área. Pero sí que es cierto que imagino que en algunas ocasiones se equivocarán, ayudarán al que no debían y por eso hay arrestos de iglesias clandestinas y cosas de esas. Pero bueno, se intenta filtrar hablando con esa persona, sabiendo un poco lo que su trasfondo y de dónde viene, y imagino que con la ayuda de Dios pues minimizar al máximo eso, pero entiendo que no es 100% efectivo porque somos humanos y seguro que alguna vez pues les han engañado. Hay riesgos. Sí, hay muchísimos. ¿Y habéis padecido riesgos? Sí, ahí cada año sigue habiendo, bueno, un montón de muertes de hermanos, un montón en Corea del Norte incluso, que lleva más de 25 años en el número 1, sigue habiendo arrestos de personas que se reúnen 2, 3 de una familia en un piso y que descubren una Biblia. Pues esos descubrimientos es o por alguien de la misma familia. ¿De la misma familia? De la misma familia, claro. Desde pequeñitos les lavan el cerebro y entonces son enemigos del rey, que es como una especie de dios, del gobernante, ¿no? Del dictador. Y entonces hasta tus propios hijos te delatan. Hay miedo de compartir el evangelio con tus propios hijos. Entonces la traición puede estar en tu propia familia o en la persona que se supone que se ha convertido, que se reúne contigo un domingo para que le cuentes de Jesús y que de repente llama al Partido Comunista y vienen y te llevan a un campo de concentración. Está a la orden del día. Ser cristianos en esos lugares implica un riesgo. Sí. ¿Y cómo se reúnen? ¿Cómo llevan adelante las reuniones cristianas? ¿Cómo operan? ¿Cómo hacen? Sí, bueno, en países como... es muy distinto, ¿no? Porque hay países donde sí que se pueden reunir y a lo mejor llega y hay un atentado, ¿no? Como hemos visto en muchos países africanos, ¿no? Que te pueden atentar, pero sí que hay libertad gubernamental de culto y sin embargo hay persecución. Y luego están casos como el de Corea del Norte. ¿Cómo se reúnen en Corea del Norte? Bueno, yo creo que a nivel familiar, particular o sabiendo muy bien con quién te estás reuniendo. O sea, en plan 2, 3, 4 personas y sobre todo escuchando, por ejemplo, la radio que viene de otros países con radios clandestinas. Sería un poco la reunión que pueden hacer, lo máximo. O sea, no pueden hacer algo público, ni en un lugar determinado. Has mencionado ahora África y ha habido algo que me ha llamado la atención. Hablas que hay países que tienen la libertad gubernamental, pero que están sufriendo atentados. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Porque se entiende que un gobierno debe de proteger esa libertad. Sí, bueno, tenemos casos como el de Nigeria, ¿no? Que digamos se podría dividir en 3. Tenemos el norte, que es más musulmán, el centro, digamos que está ahí de todo, ¿no? Cristianos, musulmanes, y el sur, que son cristianos, ¿no? Pues claro, si vives en el sur, aparentemente bueno, llevarás una vida con una libertad, pero donde hay rebeldes, grupos terroristas que controlan las zonas enteras, regiones enteras de los países, ahí es donde suceden este tipo de cosas, ¿no? Donde escapa el control de las autoridades y donde son la propia población o parte de la población que te odia por el hecho de ser seguidor de Jesús, la que produce estos atentados, ¿no? Estos grupos islamistas radicales que ejecutan esos atentados. Permíteme una pregunta personal. Sí. Bien. Hay una frase famosa que hace un chico como tú en un lugar como este, ¿no? Pero, o sea, Marcos, ¿qué te ha llevado a ti
Porque ¿eres voluntario en Puertas Abiertas? Sí, así es. Bien. Voluntario. ¿Qué te llevó a ti a involucrarte en este ministerio, en este llamamiento, en ese trabajo? Sí, bueno, mi relación con Puertas Abiertas se remonta a cuando yo era adolescente. Hicieron una visita en una iglesia, un voluntario o un trabajador, no recuerdo, y ahí quedó algo, quedó un pozo, ¿no? Escuché un par de veces, 3 veces a lo largo de mi vida, y luego fui voluntario en mi iglesia local, trayendo un poco las noticias y lo que iba pasando de Puertas Abiertas, pero muy poquitas veces. Con el paso de los años vine a Madrid y en la iglesia en la que estaba había un mes misionero, pues justo un domingo vino un hermano, Iván, que todavía está ahí en Puertas Abiertas trabajando, y expuso el ministerio, y sentí, en ese momento estaba pidiendo a Dios porque me abriera una puerta para servirle, y bueno, sentí que era lo que tenía que hacer, hablé con ellos, hice como una especie de plataforma para subir la documentación para unos estudios, y luego me quedé sin nada que hacer y ya me dijeron, oye, ¿te importaría visitar iglesias y tal? Digo, no, lo que haga falta. Y ahí empecé. ¿Y tu labor actual cuál es? Visitar iglesias y poner sobre la mesa a los hermanos lo que está pasando para que eso nos mueva, ¿no?, como iglesia en Madrid o en España a poder orar por estos hermanos y a poder ser partícipes de su sufrimiento ayudándoles. Y tú que visitas iglesias, ¿cuáles son las preguntas o las cuestiones que más te han planteado la iglesia, digamos, libre aquí en España? La ignorancia, el desconocimiento, el deseo de ayudar. ¿Cuáles han sido las cuestiones que más te han planteado? Yo creo que la gente en realidad no pregunta mucho. Creo que hay bastante desconocimiento en la materia, pero creo que estamos tan metidos en el día a día y en nuestras cosas que quizá no despierta lo que quizá debería despertar en otros, ¿no? Entonces tampoco me han hecho muchas preguntas, ¿no? Me han hecho preguntas de dónde estáis o en qué oficina, pero tampoco podría resaltar así preguntas súper profundas que me hayan hecho a lo largo de todas estas visitas que he hecho. Aquí en Madrid, en las oficinas vuestras, ¿habéis tenido alguna amenaza de anónima en nombre de algún país o de algún lugar en el cual estáis ayudando? Hasta donde yo sé, no. Las oficinas están en Sevilla. Aquí estamos voluntarios como yo, que tenemos nuestro trabajo secular, por así decirlo, y hasta donde yo sé no ha habido amenazas de ningún tipo, pero lo desconozco, la verdad. Estamos hablando de persecución y de Puertas Abiertas. ¿Hay niveles de persecución? Sí. De hecho, anualmente se elabora una lista, la lista mundial de persecución, que luego veremos un vídeo donde se elaboran los 50 países con mayor persecución, que es alta, muy alta y extrema la persecución, en función de los distintos tipos de persecución. Hay persecución familiar, persecución social, persecución gubernamental, como decíamos, y en función de eso pues hay una escala de puntuación y se clasifican los distintos países. ¿Y cómo obtenéis esa escala? ¿Por los datos que vais percibiendo de cada uno de los lugares? Sí, un poco con lo que nos dan los hermanos locales, con lo que hacen distintas entidades internacionales, con los estudios que tienen de los países, y se van elaborando en función de eso. Vas puntuando por los distintos tipos de persecución y ahí te sale pues una puntuación. Ya me has dicho que Corea del Norte es la estrella, ¿no? Es el peor país, sí. El peor país. ¿Y el país más suavito en cuanto a la persecución? El número 50, si soy sincero ahora mismo, no te sé decir cuál es. No lo sé. Entonces tenemos algo grande, porque después vamos a ver un vídeo y ahí saldrá. Entonces dejamos un misterio. Aquí no decimos Perfecto. Después de la publicidad, porque no la tenemos. Quedaos hasta el final. Pero quedaros hasta el final porque va a haber un misterio. ¿Qué país es el número 50 de la lista de las iglesias de los hermanos perseguidos? Al final, de corazón a corazón, lo van a descubrir. Seguimos adelante con Marcos Gómez. ¿Cómo hay algo que llama la atención, que se ha cuestionado en algunas mesas de debate? La persecución en Europa es solapada. Estamos presumiendo de países democráticos, países libres, y sin embargo, en España han aparecido últimamente, de repente, iglesias asaltadas, pintadas, ofendidas, denunciadas, simplemente por ser cristianos o por predicar el mensaje del Evangelio. ¿Qué hay de verdad
en esta Europa libre, entre comillas, si persigue o no persigue, aunque no sea con cárceles, pero si hay algún tipo de persecución en contra del Evangelio, de las iglesias cristianas? Sí, bueno, esto ya es opinión mía, ¿no?, de Marcos. Puertas Abiertas se centra en los países, en los 50 donde hay alta, muy alta y extrema. Es decir, el resto de países, digamos que no se centra. Nosotros no estaríamos en esa lista, obviamente. Sí. No te van a matar por ser cristiano, ni en España ni en ningún país. Pero mi opinión es que sí que es cierto que se nota un retroceso democrático en Occidente, ¿no? Con ciertos temas, la presión social, la presión del establishment, ¿no? No puedes expresarte, o si te expresas, bueno, te enfrentas a posibles multas o a posibles situaciones. Entonces yo creo que sí que está habiendo un retroceso democrático en los países, pero claro, no es nada comparado con que quiten tu vida, con que le hagan algo a tu mujer o con que te... O sea, no es ese tipo de persecución, digamos, es mucho más sutil, ¿no? Y también creo que como iglesia estamos muy dormidos, no molestamos mucho, ¿no? Entonces tampoco yo creo que no somos un gran problema, ¿no?, para el enemigo. Tenemos que molestar un poco, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Jesús molestaba mucho, ¿no? Sí. Y si somos pequeños cristos, ¿no?, cristianos. Pues tenemos que molestar. Además molestan muchos pequeños que uno grande, porque el pequeño es más difícil localizarle. ¿Cómo veis desde Puertas Abiertas este año 2024? Que acabamos de comenzar, solamente llevamos mes y medio de comienzo del 2024. Sí, bueno, la realidad es que lo que nos dicen las estadísticas es que cada año la situación está peor. Hay más millones de hermanos perseguidos. Hace 3-4 años eran 300 millones, ahora estamos en 360 millones, que equivale a la población de Francia, de España, de Italia, de Polonia, de Portugal y algún país más juntos, para que nos hagamos una idea y no nos perdamos en las cifras. Y la situación es que todo apunta a que cada vez nuestros hermanos están pasando lo peor y cada vez son más los que están siendo perseguidos, ¿no? Y no hace falta irse a Corea del Norte. Enfrente tenemos Argelia, por ejemplo, en el número 15. Había 46 iglesias y ahora quedan 4. En China se han cerrado 10.000 iglesias. 10.000. 10.000 iglesias. Pues son datos muy preocupantes. ¿Marruecos? Marruecos está mejor que Argelia, pero sí, hace unos años expulsaron a misioneros, ¿no? No hay una libertad como tal. O sea, sobre todo en estos países el problema es no tanto de si un europeo vaya a vivir por tema de trabajo, sino si un musulmán decide seguir a Cristo. Ahí es donde está la persecución real. Yo me podría ir a trabajar a la mayoría de los países musulmanes y mientras que yo no le hable a un musulmán no voy a tener problemas. Incluso voy a poder tener iglesias para occidentales. Hay países... lo permiten. Hay países como el Medio Oriente que si tú eres occidental, vives en la zona occidental y te reúnes con occidentales, incluso te dejan reunirte y leer la Biblia, pero no hablarle a ningún local. Ahí es donde podrías tener problemas, ¿no? Es ahí donde el gobierno islámico, porque esté, claro, ahí donde pone la traba, donde eso pone es, aprieta la tuerca. Sí, y la propia familia muchas veces es la que te presiona para no tomar ningún paso, porque eso es una deshonra, ¿no? Para ellos son muy del honor, de la familia, es una cultura muy distinta a nosotros, que somos una cultura muy, muy individual, ¿no? Donde el yo es lo que importa y es la familia, el honor. Entonces es muchísima presión, no solo a nivel gubernamental, sino a nivel incluso familiar, que te pueden repudiar. ¿Habéis llorado alguna vez en Puertas Abiertas al recibir alguna noticia dura y triste de alguno de los países? Sí, claro. Incluso vídeos que ves te rompen el corazón, ¿no? Y también te dan mucho que pensar, de decir, ¿qué estoy haciendo yo, no? O cuál es mi situación y cuáles son mis problemas, ¿no? A veces tenemos muchos problemas, pero ves a lo mejor algún testimonio y dices, madre mía, qué problemas, ¿no? Tengo aquí. Cuando dais a conocer las situaciones de esos países, de algunos lugares, me dices que cambiáis por seguridad los nombres y tal. Sí, entonces no salen imágenes de la persona, ¿no? Claro, normalmente no son sale, actores. para proteger su intimidad. Bien, cuando de repente os enteréis de que alguna de las iglesias es cerrada, ¿qué hace Puertas Abiertas ante ese hecho? Me han dicho que 10.000 iglesias han sido cerradas en China. ¿Cuál es la reacción de Puertas Abiertas ante ese hecho? ¿Qué puede hacer?
Bueno, seguir formando a hermanos que estén dispuestos a pagar el precio, seguir proveyendo de material bíblico y de las necesidades básicas que tengan, incluso de un acompañamiento psicológico pastoral. Más de eso no se puede hacer. Son los propios hermanos al final los que marcan la diferencia con esa valentía que tienen, ¿no? De seguir evangelizando, de seguir siendo luz, y simplemente se le da las herramientas. Las Puertas Abiertas ayuda a que los propios hermanos locales y los líderes puedan seguir brillando, ¿no? En medio de la oscuridad. Es un apoyo logístico, un apoyo humanitario, un apoyo de fe. Y ahora nos metemos en nuestra propia casa. España es un país que contiene muchas iglesias cristianas. Europa también muchas iglesias cristianas. ¿Cómo reacciona la iglesia cristiana evangélica ante el hecho de hermanos perseguidos? Bueno, esto es mi opinión, ¿no? Quiero que me seas muy sincero. Sí, yo creo porque que... yo tengo una impresión personal. Yo creo que estamos muy dormidos. Entonces, yo creo que cuando visito una iglesia a todo el mundo le toca, ¿no? Porque dices, ostras, ¿cómo no te va a tocar? Te da penilla. Pero bueno, luego te quedas ahí, ¿no? Luego ya el lunes empiezas a trabajar y ahí se quedó el tema, ¿no? Creo que en general, ¿no? Sí que hay gente que, por supuesto, que le conmoverá y que moverá, pero creo que estamos muy dormidos, no solo con el tema de los hermanos perseguidos, sino en general, ¿no? En España, ¿no? En particular. ¿Qué te crees que nos sobra a la iglesia libre? ¿Qué nos sobra? Buena pregunta. Porque tú conoces datos de iglesias que carecen de cosas. Sí. Y también vives en un país donde hay libertad. ¿Qué nos sobra a los cristianos, a las iglesias libres? Yo creo que nos sobra ocio. Ocio. Yo creo que si tuviéramos menos ocio y estuviéramos más focalizados en la misión, ¿no? Estamos en guerra, dice el Evangelio, ¿no? Amén. Y parece que estamos casi a veces de vacaciones, ¿no? O lidiando con las pequeñas batallillas, ¿no? Y yo creo que no estamos focalizados, y uno de los problemas es el tener tanto ocio, tanto ruido alrededor que nos desenfoca un poco de lo que deberíamos estar enfocados. Si nos sobra ocio, ¿de qué nos tendríamos que librar? Muchas veces yo creo que de las redes, de muchas cosas, ¿no? Yo me desinstalé Instagram y me di cuenta que de repente tenía mucho más tiempo. Fíjate qué tontería, ¿eh? Sí. De quitarte Instagram. Sí, una de las plataformas, ¿no? De las redes, y te das cuenta que al final te consume tiempo, más del que te crees. ¿En España encontráis voluntarios para colaborar en Puertas Abiertas o quizás cuesta encontrarlos? Pues cuesta encontrarlos, y aprovecho para hacer un llamado a todo el que quiera colaborar. Pone Puertas Abiertas España voluntariado y en Google y directamente te sale, y hay un montón de opciones. Y necesitamos más gente. Por ejemplo, gente como yo que visite iglesias no hay muchas. Y es verdad que en Madrid se cree que entre las registradas y no registradas hay como 1000 iglesias. No. Y claro, hay iglesias que nos dicen, oye, que hace un montón de años que no venís por aquí y tal, pero claro, pues no damos abasto. Es imposible. O sea que os invitamos a todos los que estáis escuchando a poder orar y apuntaros, animaros, porque realmente merece la pena y es muy necesario. ¿Qué otras formas también se puede ayudar? ¿Se puede colaborar económicamente? Sí, también en la web podéis ver donativo, poner donativo y os sale directamente el enlace en Google, y de muchas maneras. Con 55 euros, por ejemplo, puedes proveer de alimentación a gente en Corea del Norte que se pasa en contrabando por China. Para que os hagáis una idea, ¿no? Que es algo insignificante a lo mejor para nosotros, y sin embargo se puede hacer mucho bien, ¿no? Al final todo lo que se lleva a cabo es por la gracia de Dios, pero se necesita dinero y recursos. En España hay una comunidad china muy importante. De hecho, ahora se anunciaba en estos días que es el nuevo año chino. Y también yo he oído que se han abierto varias iglesias chinas en Madrid. Esas comunidades que están aquí haciendo sus negocios lícitos, que son gente trabajadora, honesta, honrada, cuando escuchan de su país que han cerrado miles de iglesias, ¿cómo reaccionan ellos también? Pues sinceramente nunca he estado en una iglesia china. Ay, pues tienes que ir, Marcos. Pues sería súper interesante, ¿no? Claro. Sí, pasé por una hace poco en San Sebastián de los Reyes. Dije, mira qué bien, iglesia evangélica, ponía China, pero nunca he estado. Y es verdad que sería súper interesante, ¿no?
Sí, sí. Saber cómo reaccionarían, cómo pueden ayudar también ellos. Sí, sí, sí. Además tenemos un tren directo desde Fuenlabrada a China, de hace ya unos años que funciona. Viene de China cargado y se va de aquí cargado para allá. Una línea directa. Se inauguró hace unos años. Bueno, ¿cómo ayudar? ¿Cómo poder hacer las cosas? ¿Cuál sería el deseo de Puertas Abiertas a realizar? ¿Cuáles son las metas que les gustaría realizar a Puertas Abiertas en este año 2024? Que hasta ahora no han podido ser. Pues yo lo traigo para España, para hacerlo más asequible y para lanzar ese mensaje a todos los que nos escuchan, ¿no? Para poder aterrizarlo sobre tierra. Bueno, si hay gente en Latinoamérica, también lo podéis hacer lo mismo en la web de Puertas Abiertas Latinoamérica. Y lo aterrizo y para mí creo que sería fundamental el concienciar a la Iglesia española, es decir, que la Iglesia española conozca de primera mano lo que está pasando, que se informe, y para eso se pueden recibir noticias de manera gratuita, que ore, porque la oración sabemos que cambia las circunstancias, y que lloremos con los que lloran, ¿no? Como sí. Nos dice. Entonces ese sería, yo creo que el objetivo, que la Iglesia española realmente doblara sus rodillas y clamara por nuestros hermanos, y sabiendo que mañana podemos ser nosotros, que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ¿no? Si nosotros estuviéramos siendo perseguidos, qué menos que orar, qué menos que ayudar, ¿no? A veces que yo tengo la impresión, Marcos, de que no estamos tan lejos, porque ahora mismo hay un clamor a nivel social en los medios de comunicación, que no hay libertad, y hablo de medios seculares potentes, cadenas de televisión que no tienen libertad, periódicos que no tienen libertad, periodistas que están siendo totalmente alienados, quitados del medio porque no hay libertad. Da la impresión de que es como un comienzo, ¿no? de algo así, porque algo en el ambiente de que... Está enrarecido, ¿no? Sí. Una dictadura o una persecución frontal hoy día, que tienen todos nuestros datos, etcétera, se puede hacer así. Se puede alegar que odiamos y que somos malísimos, aparecemos en todos los medios, ¿no? Financiados por un gobierno, no, hablo en general, ¿no? Pero que podría pasar, y además sería rápido y nos tendrían bien ubicados a todos. O sea que es algo que se puede dar, ¿no? Deis a conocer la situación en las iglesias, deis a conocer la situación siempre que podéis. ¿Habéis dado a conocer la situación quizás en foros internacionales? Por ejemplo, Naciones Unidas, otras entidades. ¿Conocen, les habéis enviado alguna información de lo que está ocurriendo? Yo creo que a nivel internacional sí que se mueve. Es verdad que yo, como mero voluntario, me dedico a las iglesias, pero yo creo que esos informes sí que se presentan. De hecho, una vez al año, cuando se presenta la lista mundial de la persecución aquí en España, se invita a todo tipo de personas públicas, ¿no? Políticos, etcétera, etcétera. Luego ya depende del político y de la persona que recibe esa invitación el querer ir o no, pero sí que se intenta mover y dar visibilidad a lo que está pasando también a nuestros representantes al final, ¿no? Y sí que se hace. Y en otros países donde culturalmente pues son países protestantes, etcétera, bueno, pues tienen más facilidad, ¿no? Para dar esa visibilidad ante estamentos nacionales o supranacionales, ¿no? Como comentas. ¿Y los gobernantes nuestros o la gente importante nuestra que les invitáis, cómo reaccionan? ¿O simplemente no reaccionan? Bueno, alguno hay que va, y es verdad que eso hace 40 años o 50 en España era impensable, ¿no? Pero sí que es verdad que se debe dar más visibilidad, ¿no? O sea, que deben de cuidar más, ¿no? Esta minoría, que tampoco somos tan pocos ya en España, en realidad, con todos los hermanos, ¿no? De Latinoamérica que han venido. Sí, y también creo que es una oportunidad, bueno, yo creo que cada vez se ve más, ¿no? Que algunos políticos se están dando cuenta, bueno, al final, de que puede ser una oportunidad también de voto, ¿no? Y el político no hay que ser no ve personas, ve votos. Entonces, bueno, pues que aprovechen, ¿no? Que aprovechen y, oye, que nos conozcan, que vayan a las reuniones, no solo de Puertas Abiertas, de cuando se organiza algo en las iglesias, y que conozcan, ¿no? Por el oír viene, ¿no? La palabra de Dios, y bueno, si ellos tienen una intención, a lo mejor Dios tiene otra, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Habéis mandado alguna invitación a la Moncloa? Ni idea. No tengo ni idea. No sabes. Ya no te pregunto por la Casa Real. Nada, ni idea, no sé. Tampoco. No sé. Bueno, ¿cuáles son los medios que más necesitáis en Puertas Abiertas? Los medios, yo creo que... ¿Personales o yo diría logísticos?
por parte te refieres de las personas, ¿no? De cualquier tipo. Oración. Porque la Iglesia sepa también por qué tiene que orar y cómo puede ayudar. Oración, ofrendas y dedicación, voluntariado. Serían los 3 que yo resaltaría, más importantes. Ofrendas, voluntariado. Ofrendas, oración y horas, que una persona ponga horas a disposición, ¿no? Una persona a lo mejor puede ser voluntario 1 hora a la semana, a lo mejor otra tiene 10 horas, no lo sé. Bueno, cada uno lo que el Señor ponga en su corazón, pero serían las 3 cosas que yo resaltaría. Más importantes, ¿no? Bien, estamos ya llegando al final y tenemos nuestro famoso misterio a desvelar, un vídeo donde ahí aparece la lista de persecución, los países del 1 al 50 más perseguidos en el año 2023. Pero antes me gustaría también que pudiéramos acabar con algunas palabras de corazón a corazón. Ahí tienes tu cámara y me gustaría que tomases unos minutos para poder dirigirte a ellos. Pues nada, ahora se lleva mucho el tema de coaching y como suelen decir, ¿no? ¿Qué vas a hacer al respecto, ¿no? Ahora ya conoces la realidad de lo que está pasando con otros hermanos. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú que nos escuchas, ¿no? Yo te animo a que te adentres y que te atrevas. Así que, bueno, muchas gracias por vuestro tiempo de nuevo. Vamos a hacer un poco de usar la imaginación. ¿Qué haría Jesús hoy ante esta situación? ¿Qué piensas tú? ¿Qué haría Jesús? Bueno, Jesús... lo que haría es atender al herido, ¿no? Lo vemos durante su vida y estas personas necesitan, ¿no? Están rotas a nivel sentimental. A veces idealizamos mucho, creemos que Dios como que les da un superpoder, ¿no? A estos hermanos. Estos hermanos cuando ven estas situaciones están rotos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan hablar con gente, necesitan que le escribamos incluso cartas online, que se puede hacer a través de la web. Necesitan saber que hay hermanos que están orando por ellos. Necesitan un abrazo, necesitan lo que es amor, ¿no? El amor no es algo etéreo, ¿no? Es acción y es lo que necesitan, ¿no? Por parte nuestra, ¿no? Que tengamos esa acción con ellos de amor. O sea que podemos abrir, y eso es lo que haría Jesús, una ventana de ayuda que a mí no había pensado en esto. O sea, se os pueden enviar cartas para que lleguen a ellos de hermanos que les muestren amor, que muestren cariño, que se comuniquen con ellos, que sepan que no están solos. Sí, a los que se ora por ellos. Sobre todo a los hermanos que están encarcelados, ¿no? A veces hay muchos hermanos que están encarcelados por motivo de decir que Jesús es el Señor, y esos hermanos pueden recibir cartas, ¿no? Y Puertas Abiertas es una de las cosas que hace, que entrega las cartas que nosotros le enviamos. Entonces podemos hacer eso, ¿no? Es una manera de mostrar amor también. ¿Qué haces? Porque si el que está preso es el padre de familia y su familia está fuera, ¿cómo queda esa familia? Pues gracias a los donativos de muchísimos hermanos, a esa familia se le atiende, sobre todo en países donde la mujer no trabaja, por ejemplo, ¿no? Pues se les atiende dotándoles de un techo, si han perdido su casa también, dotándole de comida, dotándole de enseñarle un oficio, como te comentaba al principio, y se le da pues ese apoyo psicológico y pastoral que necesita una persona que está rota, porque ha perdido a su marido y está en la cárcel, ¿no? Por ser fiel a Jesús, ¿no? A Jesús. O sea, ¿se os ha dado el caso de tener que sacar a alguna familia, a algunas personas del país por estar en un extremo peligro? Hay gente que se ha sacado del país, aunque la idea de Puertas Abiertas es realmente que la Iglesia siga siendo luz en esos países. Pero lo que sí que se da bastante, o sí que se da a veces, es que por circunstancias de que van a matar a una persona en su poblado, se le ayuda y se le facilita el que se pueda ir a otra región, por ejemplo, del país, y que ahí pueda construir su vida de nuevo y pueda empezar. Y pueda seguir, bueno, pues dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? En otra ciudad, digamos, en otra región. Saltó a la noticia hace ya meses el tema del secuestro de un montón de niñas que decían que eran cristianas y que las secuestraron un grupo de musulmanes. Sí. ¿Cómo está ese tema? El tema de Nigeria, ¿no? De Boko Haram, ¿no? El grupo islamista terrorista. Pues eso de hace años ya, y liberaron a muchas de ellas luego, pero años después. Las habían estado haciéndole barbaridades, las habían violado, las habían dejado embarazadas, y cuando ya tuvieron a los hijos, a muchas las liberaron.
Pero sí, es algo que hacen habitualmente Boko Haram y que por desgracia no salen los medios, ¿no? Vemos a veces noticias, pero no se hace eco de estas barbaridades, ¿no? De esto sí que salió en la tele, porque fue algo, no recuerdo el número, pero fue una barbaridad de hermanas que fueron raptadas. Fueron 100 y pico. Sí, me suena algo así. Pero se ve que lo hacen más de lo que parece, el cogerlas, llevarlas, hacerle de todo, destruirlas como personas y luego liberarlas, ¿no? Si se llega a un acuerdo o no sé en qué términos, las acaban liberando después de años de vivir realmente una situación horrible, ¿no? En España, tú has dicho que a la Iglesia la impresión tuya es que tenemos mucho ocio, o nos sobra tiempo. Entonces eso implica que tenemos una vida cristiana un poco, digamos... La superficie, ¿no? Del océano. La superficie o tibia o así. ¿El cristianismo cómo es? ¿Es un compromiso? ¿Es una costumbre semanal o es una idea? Porque yo veo en Puertas Abiertas que es un compromiso. Sí, buena pregunta. Yo creo que el cristianismo, y la Biblia nos lo dice, que somos siervos, ¿no? Realmente no es la traducción literal, la traducción literal es que somos esclavos. ¿Esclavos? Es decir, somos esclavos de Jesucristo, que nos hemos ofrecido en amor a Él, porque nos ha amado primero, de manera voluntaria. Y se nos olvida que somos esclavos. A veces creo que hemos puesto a Dios como un amiguete, y es verdad que es nuestro amigo, nuestro Padre, quien nos ama, pero que no se nos olvide que el compromiso que adquirimos con Él es de servicio total y rendición, ¿no? Y ese debería ser nuestra meta y nuestro objetivo. Entonces creo que nos hemos olvidado de ese punto, que es bastante importante. Sí, es el corazón, yo creo. Es el Señor, a quien tenemos que servir, ¿no? Sí, totalmente. Y Jesús dijo, al que no deja padre o madre o por causa de mí, no es digno del reino de los cielos. Muy bien, Marcos, gracias por estar aquí, gracias por tiempo, gracias por estas palabras que te has dirigido y me gustaría ahora a ustedes, televidentes de Solidaria TV y oyentes de Radio Solidaria, hay unas palabras de Jesús muy importantes. Cuando muchos cristianos se presentaron a su presencia y querían gozar del reino de los cielos y de las cosas espléndidas que estaban prometidas en la Biblia y que eran para todos aquellos que creemos, Jesús les da una respuesta un tanto conflictiva, o por lo menos tajante: no os conozco. Y preguntan esos cristianos que, como decía Marcos, que somos de este mundo tan libre, tan liberales, que perdemos el tiempo viendo muchas pantallas electrónicas y necesitamos más hojas de la Biblia y más rodillas y apartar la electrónica. Jesús les dijo, no os conozco. Y ellos preguntaron, ¿por qué no nos conoces, Jesús? Y la respuesta de Jesús fue muy sencilla: es que tuve hambre y no me disteis de comer. Estuve enfermo y no me visitasteis. Estuve preso en la cárcel y no vinisteis a verme. Entonces, ese grupo de cristianos se escandalizaron. Y dicen, Señor, ¿pero esto cuándo ha ocurrido? ¿Cuándo te hemos visto a ti en la cárcel, o enfermo, o necesitado, y no hemos hecho algo por ti? Y Jesús les hace enfocarse en la realidad de la vida. Y le dijo, no, a mí no. Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, no me lo habéis hecho a mí. Hermanos, amigos, oyentes televidentes, los países que están siendo perseguidos son nuestros hermanos, enfermos, que hay que orar por ellos, presos, que hay que enviarles noticias y decir, aquí estamos, os amamos, no estáis solos. Poder cubrir sus necesidades. Podemos simplemente dejar de comprar tantas cosas que nos sobran, o comprar cosas más no tan potentes de marcas o el último móvil, y dar más ofrendas, porque lo pide Dios a través de Jesús, a través del Evangelio. Pero no que le demos una ofrenda a un Dios que no vemos. La Biblia dice, ¿cómo vais a amar a Dios que no veis
si al que veis no le amáis? Nuestra visita tiene que ser con el hermano perseguido, con la familia que llora quizás al padre que está en la cárcel por el simple delito de ser hijo de Dios. Ellos están ahí. Usted lo ve a miles de kilómetros. Estamos tan acostumbrados a estar comiendo una buena sopa, un buen filete y contemplar una guerra en la televisión que se está haciendo en directo. Vamos a pedirle a Dios que toque nuestros corazones, que cambie el corazón de piedra por un corazón de carne y que nos haga ver en esos países, porque dentro de un momento ustedes van a ver un vídeo que tienen que ponerle atención y saber que hay 50 países mínimos, los más importantes, donde hay persecución, y allí hay hermanos nuestros que están esperando del mundo libre, de los que se llaman hijos de Dios, algo, una voz, una ayuda, un abrazo. Están esperando un amor materializado en mandarles un mensaje y en ayudarles con nuestras ofrendas. Así que recuerden, cuando vayamos al cielo y Jesús nos pregunte, ¿dónde estabas tú cuando estaba preso tu hermano? ¿Dónde estabas tú cuando estaba enfermo? ¿O qué hiciste cuando estaba siendo perseguido? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y ante esto, me gustaría hacer sencillamente una oración. Una oración por los cristianos de nuestro país, de los españoles, que quizás estamos demasiado materializados. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la visita de Marcos. Gracias por la visión que nos traen de hermanos que ahora mismo están en muchos lugares sufriendo por el simple hecho de haber creído en ti. Y te damos gracias por gente con valor que no niega su fe, aunque en ellos le vaya la vida, la cárcel, la persecución, o se tengan que trasladar de una punta a otra de su país para huir de la muerte. Gracias por esos héroes. Gracias, Señor, que ellos forman parte del capítulo 11 de Hebreos, héroes de la fe. Héroes, hombres y mujeres que por la fe, aleluya, fueron aserrados, fueron perseguidos. En este tiempo también hay persecución. Pedimos bendición sobre nuestros países que están siendo perseguidos, desde Corea hasta el país que ocupa el número 50. Pedimos que el Espíritu Santo les consuele en sus casas, en sus reuniones, en las cárceles o en los lugares de persecución. Pero también te pido, Señor, que nos sacudas al pueblo español, a los cristianos españoles que tenemos corazones duros, que nos cuesta dar una ofrenda, que nos cuesta dar tiempo porque solamente pensamos quizás en subir, bajar, trabajar, ganar, disfrutar. Padre, aléjanos de la mentira, del materialismo. Aléjanos, Señor, de la tibieza y haz que nuestro corazón arda por nuestros hermanos, porque así cumplimos las palabras del Evangelio: amar al hermano y al prójimo como a nosotros mismos. Bendice España, Señor, pero si nos bendices, Señor, que no sea para engordar espiritualmente, sino para dar y bendecir también a otros. Que se pueda cumplir en nosotros la promesa a Abraham: te bendeciré y serás bendición a las naciones. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí ha llegado de corazón a corazón, pero queda desvelar cuál es el país 50 de la lista de persecución en el año 2023. Le dejamos con este vídeo. Les habló José Luis San. Próximamente podremos estar juntos a través de Solidaria TV y Radio Solidaria. Y también estamos en las redes sociales. Un poco resumido, como en dosis pequeñas, pero concentradas, como el buen perfume. Así que les esperamos, les dejamos con el vídeo. Que Dios les bendiga. Presionados, abatidos, aislados, los cristianos están perdidos en medio de tanta persecución. Pero aún en los lugares más oscuros, la voz de Dios no puede ser silenciada. Aquellos que antes estaban indefensos, ahora fijan sus ojos en aquel a quien no pueden ver. ¿Sabías que más de 365 millones de cristianos son perseguidos hoy? Hermanos nuestros que enfrentan presión y violencia simplemente porque escogieron seguir a Jesús.
Puertas Abiertas investiga el índice de persecución de los cristianos hace más de 30 años y publica la lista mundial de la persecución, un ranking de los 50 países donde nuestros hermanos en la fe son acosados por gobiernos, grupos extremistas o incluso por sus propias familias, llegando a perder su vida. En tan solo un año, 4.998 cristianos fueron asesinados y miles de iglesias y propiedades cristianas fueron atacadas como resultado del aumento de la violencia en diversos países. Este es el caso de Laos, que pasó del puesto 31 al puesto 21 de la lista. En el país, la muerte de cristianos impidió el crecimiento de la iglesia local. Los líderes evitan evangelizar, ya que enfrentan riesgos mortales. En Argelia, el índice de violencia se duplicó. Iglesias se vieron obligadas a cerrar y tanto hogares como negocios de cristianos fueron invadidos y atacados, dejando a miles como desplazados internos o refugiados. En Somalia, las acciones del violento grupo Al-Shabaab buscan alcanzar su objetivo principal: erradicar el cristianismo del país. Por eso se mantiene en la segunda posición del ranking. Los ataques de grupos radicales han elevado el nivel de violencia en toda la región del África subsahariana. Aquí en América Latina, Nicaragua tuvo un gran aumento en el grado de persecución y ascendió 20 posiciones en el ranking 2024. La presión creciente y la constante hostilidad hacia los líderes cristianos intentan sofocar a la iglesia local. Además de ser intimidados, los líderes son procesados y arrestados, lo que dificulta la comunión de los cristianos, quienes son monitoreados, acosados y atacados con frecuencia. En Yemen, una crisis humanitaria afecta la vida de sus ciudadanos por años, pero los cristianos yemeníes son aún más vulnerables debido a las estrictas leyes islámicas del país. La mayoría de la población es musulmana y la conversión al cristianismo es ilegal. La iglesia en Yemen está formada por cristianos de origen musulmán que son obligados a practicar su fe en secreto. Además de enfrentarse a la oposición de grupos militantes islámicos, la ayuda de emergencia necesaria para sobrevivir tampoco llega, ya que se distribuye a través de mezquitas que en muchos casos discriminan a quienes no son considerados musulmanes devotos. Con leyes antirreaccionarias vigentes desde 2020, Corea del Norte permanece en el primer lugar del ranking. En el país más cerrado del mundo, el Estado es la mayor fuente de persecución. Con la aplicación de las nuevas leyes, los cristianos son encarcelados por el simple hecho de tener una Biblia. Así, familias enteras son condenadas a campos de trabajos forzados. Ser cristiano en Corea del Norte significa vivir una vida de fe en secreto. Cada año, la persecución a los cristianos se intensifica. Los creyentes se esconden, huyen de sus hogares y lo pierden todo. Pero hay luz en medio de la oscuridad. La luz de Jesús que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra ella. El amor de Cristo en nosotros es como luz en la oscuridad. A través de él podemos apoyar a la iglesia perseguida para que siga creciendo. Conoce más sobre esta realidad y haz brillar la luz en los lugares más oscuros para el Evangelio. puertasabiertasal.org/lista mundial.